El oblivionismo. ¿Qué pasaría si pudieras alcanzar cualquier meta en tu vida sin tener que rendir cuentas a ninguna moral o ética tradicional? Hoy te presento el oblivionismo, una filosofía creada por Lucas Otto Hoffmann que redefine el propósito de la vida y nos muestra que el final inevitable es el oblivion, la nada absoluta. ¿Qué es el oblivionismo? El oblivionismo se basa en la palabra oblivio, del latín, que significa olvido, extinción o desaparición. Es una filosofía que reflexiona sobre la inevitabilidad del oblivion, entendido como la nada absoluta, el vacío perfecto al que todo regresa. Parte de la idea de que, en la vida, las personas tienen la libertad de romper con las normas morales, éticas y sociales tradicionales para perseguir sus objetivos, sabiendo que todo, al final, culminará en el oblivion. Ejemplo. Imagina que en tu vida enfrentas obstáculos para alcanzar lo que deseas. Según el oblivionismo, puedes elegir eliminarlos de la forma que consideres necesaria, porque todo, tarde o temprano, terminará en el oblivion. El propósito es disfrutar de la vida, mientras aceptamos que el final inevitable es el regreso al vacío absoluto. Principios clave del oblivionismo. La destrucción como medio posible. El oblivionismo plantea que cada persona tiene la libertad de decidir cómo enfrentar los obstáculos en su vida. La destrucción de aquello que nos detiene es una opción, pero no una regla, porque lo central es reconocer que no existen barreras absolutas impuestas por normas morales o éticas universales. La vida es un camino de libertad, y cada acción lleva, en última instancia, al mismo destino, el oblivion. La nada como perfección. El oblivion no es solo el olvido, sino el retorno a la nada, el vacío perfecto y absoluto. Es el origen y el final de todo lo que existe, no un concepto negativo, sino la perfección del vacío. En este sentido, el oblivionismo propone reflexionar sobre la existencia sabiendo que todo lo que es y fue desaparecerá en la perfección del vacío absoluto. Sin imposición de moralidad o ética. El oblivionismo no dicta cómo deben actuar las personas. Más bien, invita a cuestionar las restricciones morales o éticas tradicionales, permitiendo a cada individuo actuar según su propia voluntad. No se trata de imponer reglas, sino de proponer una libertad absoluta que reconozca el destino inevitable del oblivion. ¿A qué otras filosofías se parece el oblivionismo? El oblivionismo comparte puntos en común con el nihilismo, al cuestionar los valores tradicionales, o con el existencialismo, que enfatiza la libertad individual. Sin embargo, a diferencia de estas filosofías, el oblivionismo no busca trascendencia ni significado, sino que parte de la premisa de que todo, sin excepción, culminará en el oblivion, un estado de perfección vacío al que todo regresa. Rechazo de religiones y trascendencia. El oblivionismo se diferencia de cualquier creencia religiosa o espiritual. No hay un más allá, ni una reencarnación, ni una trascendencia. El oblivion es simplemente la desaparición absoluta, el fin inevitable de todo lo que existe. Es un concepto filosófico que no está ligado a ninguna doctrina espiritual. Reflexión. El oblivionismo como filosofía representativa de la libertad. El oblivionismo plantea que cada persona es libre de vivir su vida como desee, sin ataduras a normas impuestas por la sociedad, la moral o la ética tradicional. Sin embargo, también invita a reflexionar sobre la naturaleza de esa libertad, ya que todo, sin importar lo que se haga, termina en el mismo destino, el oblivion. Este destino no es trágico, sino liberador, ya que simboliza la perfección del vacío absoluto, el fin de todo lo que es, fue y será. Conclusión. El oblivionismo es una filosofía que invita a reflexionar sobre la inevitabilidad del oblivion, la nada absoluta que es tanto el fin como la perfección de todo lo que existe. No busca imponer reglas ni dictar cómo vivir, sino abrir un espacio para cuestionar las limitaciones que nos atan, permitiendo a cada persona decidir cómo vivir su vida sabiendo que el destino final será siempre el mismo. El regreso al vacío perfecto.